Vehir, corchasto bajo el suelo helado de la región más al norte de Finlandia. Hay un hallazgo con potencial para cambiar el futuro del mundo. Desde la energía nuclear hasta los autos eléctricos. Estos minerales hacen que parezca que el futuro de ciencia ficción está a la vuelta de la esquina. Pero, como siempre, no es tan sencillo. Veamos por qué. Esto es, hasta acá arriba en el mapa, está una región llamada Laponia, una tierra con solo una silla por cada 2 personas. Así que alguien tiene que sentarse en el regazo de alguien más. Es un rincón remoto y nevado de Finlandia, donde los renos superan en número a la gente que vive ahí. Aquí, el cielo nocturno se enciende con la aurora boreal, casi 200 veces en un solo año. Ah, y Santa Claus tiene una casa ahí. En 1985, Finlandia declaró que Santa vive en Rovaniemi, un pueblo justo al sur del Círculo Polar Ártico, en Laponia. Hasta construyeron la Villa de Santa Claus, donde las y los visitantes pueden verlo. Puedes cruzar la línea del Círculo Polar Ártico y visitar su oficina postal principal, que recibe cientos de miles de cartas de niñas y niños de todo el mundo cada año. Así que, basta decir que la mayoría conoce este lugar por el taller de Santa y no por noticias científicas. Pero muy por debajo del hielo y los bosques de pino, está el yacimiento de Sookli. Es un enorme sitio geológico mineral que se ha estudiado por décadas. Se conoce principalmente por su hierro y fosfato. Y el hierro lo usamos para, bueno, casi todo, mientras que el fosfato termina sobre todo como fertilizante para cultivar nuestra comida. Sin embargo, estudios recientes revelaron elementos de tierras raras, niobio, y rastros de metales radiactivos como torio y uranio. La posibilidad de encontrar torio fue lo que emocionó a los medios. El torio es un metal que se da de forma natural y es ligeramente radiactivo. Es mucho más común en la corteza terrestre que el uranio. De hecho, es alrededor de 3 a 4 veces más abundante. A la comunidad científica le encanta, porque el torio puede convertirse en combustible nuclear con un rendimiento enorme. Un trozo de torio del tamaño de una pelota de golf podría, en teoría, generar tanta energía como varias toneladas de carbón. Además, trae ventajas importantes. Los reactores de torio producirían menos desechos, así que es más fácil de contener y más seguro de usar. Y tiene una curiosidad. El torio se usó en las antiguas camisas de lámparas de gas, porque brilla cuando se calienta. Y eso no es todo. El yacimiento de Sookli también tiene otros minerales raros, clave para fabricar imanes que van en aerogeneradores, autos eléctricos e incluso en tu celular. Con la inversión adecuada, este solo yacimiento podría ayudar a Europa a construir miles de nuevos aerogeneradores o a abastecer millones de baterías de autos eléctricos. Entonces, Finlandia y el planeta entero se sacaron la lotería geológica. Pues sí y no. Hoy las plantas nucleares no funcionan con torio, funcionan con uranio, el combustible confiable que ha alimentado reactores por décadas. Todo el sistema, desde la extracción hasta el diseño de los reactores y la gestión de residuos, está construido alrededor del uranio. Ya aporta alrededor de 10% de la electricidad del mundo. De hecho, en algunos países, como Francia, es la fuente principal. Funciona, energiza a millones de hogares y la industria sabe perfectamente cómo manejarlo. El torio no juega con las mismas reglas. No es fisible, o sea, no puede dividirse y liberar energía por sí solo, que es una forma elegante de decir que necesita ayuda para volverse útil. No puedes echarlo a un reactor normal y esperar que pase magia. Sería como intentar cargar un Tesla echándole gasolina al tanque. Para que el torio funcione, se necesitan otros tipos de reactores y todo un sistema que los apoye. Uno caro, experimental y que todavía no está listo para horario estelar. Así que sí, el torio de Sookli se ve impresionante. Está lleno de brillo y promesa, pero por ahora se queda bajo tierra, esperando tecnologías e inversiones futuras. ¿Y qué pasa con esos otros elementos de tierras raras? El neodimio y el praseodimio quizá cuestan trabajo pronunciar, sí, pero hoy se esconden dentro de casi todo, desde audífonos hasta las enormes máquinas de resonancia magnética en los hospitales. Mueven los motores de los autos eléctricos y ayudan a que giren los enormes aerogeneradores. En pocas palabras, están en todas partes. Y luego está el niobio. Este metal vuelve el acero aún más resistente. Agrégale un poco de niobio y de pronto tienes aleaciones más fuertes y ligeras que se usan en puentes e incluso en cohetes. Hoy, Europa importa casi todo,
sobre todo de Brasil. Si se desarrollara Sookli, Finlandia podría darle a Europa una fuente propia. Pero, de nuevo, es complicado. Como dije, Laponia resulta ser uno de los lugares más bellos del planeta. Es una de las últimas grandes áreas silvestres de Europa, donde los bosques de pino se extienden por kilómetros y kilómetros. Y excavar todos esos materiales no sería gratis en términos de impacto. Una minería de ese tamaño podría arruinar el paisaje, poner de malas a Santa o poner en riesgo ecosistemas árticos frágiles. Al fin y al cabo, estamos hablando de elementos radiactivos. Y no se trata solo de la naturaleza. En Laponia viven comunidades indígenas Sami, así que también tienen voz en lo que ocurra. Garde es una situación compleja que depende de más investigación y avances tecnológicos. Mientras tanto, ¿en qué otros lugares delicados podría esconderse el torio? Bueno, el torio no es tan difícil de encontrar. Se guarda en arenas de playa y depósitos en montañas. Pero el lugar más llamativo para conseguirlo sería la Luna. En los años 90, la nave Lunar Prospector de la NASA mapeó la superficie lunar y detectó zonas inusualmente ricas en torio. Eso sí que es un incentivo para acelerar las futuras misiones a la Luna, sobre todo porque nuestro satélite probablemente esconde elementos como helio 3, que son increíblemente raros en nuestro planeta. Explotar la Luna podría ser la solución perfecta. Las grandes empresas, sin duda, tendrían mucha menos competencia. Pero bueno, suena a un reto decente para la humanidad, considerando que la Luna no tiene atmósfera, lo que la deja expuesta a radiación y cambios de temperatura extremos. Así que, ya veremos. Mientras tanto, volvamos a la Tierra para otro hallazgo que parece no tener relación. Al bajar a los fondos marinos profundos, científicas y científicos encontraron hace poco algo bastante sorprendente. Al explorar las llanuras abisales del Pacífico, descubrieron nódulos polimetálicos. Son bultos de metal del tamaño de una papa, que también son importantes para fabricar baterías. Pero lo más curioso es que los nódulos parecen estar liberando oxígeno al agua. La comunidad científica lo llama oxígeno oscuro. Normalmente, el oxígeno proviene de la fotosíntesis, que necesita que la luz del sol llegue a plantas, algas o bacterias. Pero aquí abajo, en oscuridad total, no hay luz solar. La idea es que estas rocas actúan como mini baterías. Sus superficies pueden generar corrientes eléctricas diminutas y dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. Básicamente, estas rocas podrían estar respirando oxígeno por su cuenta, en silencio. Si esto es cierto, podría cambiar cómo entendemos la vida en las profundidades. Algunas criaturas quizá no dependan solo de las fumarolas hidrotermales o de la comida que cae desde arriba. Podrían estar recibiendo un empujón secreto de oxígeno de las propias rocas. Ahora, la investigación es muy nueva y algunos investigadores dicen que este oxígeno podría estar contaminado o ser tan poquito que no importe. Pero si es real, significaría que la vida en el abismo tiene una fuente secreta de oxígeno que ni sabíamos que existía. Inquietante, misterioso y bastante asombroso a la vez. Esto también nos hace pensar en la vida en otros mundos. Si rocas en la Tierra pueden generar oxígeno en oscuridad total, quizá los océanos extraterrestres en lunas como Europa o Encélado también. El universo podría estar lleno de fábricas secretas de oxígeno, listas para sorprendernos. Por último, además del torio, Finlandia dio de qué hablar recientemente con otro hallazgo geológico interesante. Científicas y científicos hallaron cristales de zircón arrastrados hacia los ríos, y al mirarlos de cerca, notaron que sus firmas químicas no coinciden con las rocas locales. Más bien, se remontan a Groenlandia. Esto sugiere que parte de la base geológica antigua de Escandinavia podría venir de ahí. En pocas palabras, es posible que Escandinavia se haya desprendido de Groenlandia y cruzado el océano a la deriva hace miles de millones de años. Ese vínculo inesperado vuelve el paisaje nórdico mucho más antiguo e interesante de lo que pensábamos. Está por verse si el yacimiento de Sookli podrá impulsar el futuro con energía prácticamente inagotable. Cada día parece traer un nuevo descubrimiento que nos inspira a conversar y nos anima a aprender algo nuevo. ¿Quién sabe qué nuevas tecnologías o recursos ocultos saldrán a la luz en la próxima década? Ahora, con permiso, como ya me sé su dirección, tengo que escribirle una carta a Santa. Todavía intento salir de su lista de niños traviesos. Hola. Pregunta rápida. ¿Cuántos continentes hay? ¿7? ¿Quizás 5? No hay una respuesta correcta. Según diferentes enfoques, el rango está entre 4 y 7.
Pero podrían ser incluso 8, ya que es probable que se haya encontrado recientemente un continente perdido entre Groenlandia y Canadá. Este nuevo descubrimiento continental también podría ser la clave para entender cómo se forman los microcontinentes. ¿Qué significa todo esto y qué hace que esta masa de tierra oculta cerca de Groenlandia sea tan importante? Si eres como yo, cuando escuchas la palabra continente, probablemente piensas en tierras como Europa o África, lugares sobre el agua donde vive la gente. Pero en ciencia, un continente no consiste en estar sobre el nivel del mar. Se refiere a de qué está hecha la Tierra. La capa exterior de la Tierra, llamada corteza, viene en 2 tipos principales: continental y oceánica. La corteza continental es más gruesa, más ligera y está compuesta de diferentes tipos de roca, como el granito. La corteza oceánica es más delgada, más pesada y está hecha principalmente de roca volcánica oscura. Bien, el descubrimiento bajo el estrecho de Davis entre Groenlandia y Canadá parece ser una porción de masa continental, aunque está bajo el océano. Los científicos lo llaman un protomicrocontinente, porque empezó a desprenderse de un terreno más grande hace millones de años, pero nunca terminó de hacerlo. A medida que las placas tectónicas se desplazaban lentamente, la corteza terrestre en esta región se estiró y se agrietó. Un fragmento comenzó a separarse, pero por alguna razón, el proceso se detuvo. No se alejó como un continente completo, ni se hundió como la corteza oceánica. En su lugar, permaneció allí, flotando bajo las olas todo este tiempo. Eso lo hace diferente de los verdaderos microcontinentes, como Zelandia, que se han separado completamente y ahora existen como bloques tectónicos independientes. Zelandia es un microcontinente sumergido cerca de Nueva Zelanda. Alrededor del 94% de su superficie está bajo el agua, pero como está compuesto de corteza continental, muchos geólogos afirman que califica como el 8º continente de la Tierra. Sin embargo, Zelandia todavía se debate porque es demasiado grande para ser un microcontinente y no existe un organismo global oficial que defina su estatus. No hay una organización mundial como la ONU o algún tipo de Consejo Internacional de Geología que pueda declarar: «Oigan, este es un nuevo continente». A diferencia de Madagascar, que está completamente por encima del nivel del mar y es ampliamente aceptado por los geólogos como un ejemplo clásico de microcontinente, Zelandia sigue esperando una etiqueta adecuada. Probablemente te estés preguntando, ¿Madagascar no es una isla? La respuesta es simple. Es ambas cosas. Es la 4ª isla más grande del mundo, completamente rodeada por agua. Pero geológicamente también se considera un microcontinente porque se separó del supercontinente Gondwana hace aproximadamente 88 millones de años y está compuesta de corteza continental, no de corteza oceánica. A diferencia de las islas volcánicas como Hawái, no está formada solo por lava. Es un verdadero pedazo de corteza continental antigua. Así que Madagascar cumple con ambas definiciones. Es una isla desde el punto de vista geográfico y un microcontinente desde el punto de vista geológico. Y es precisamente por eso que estos descubrimientos pueden ser fascinantes. Así como Madagascar brilla sobre las olas, esta nueva masa de tierra descubierta bajo el estrecho de Davis también se destaca gracias a su estructura llamativa. Lo que la hace resaltar es su grosor inusual. La mayor parte del fondo oceánico es delgado como el metal. Es más bien arcilla compacta cubierta con materiales continentales. Debajo de este acogedor edredón, los científicos descubrieron algunas capas de roca raras porque están donde no deberían estar. Estas capas se comportan como los materiales que se encuentran en los continentes en lugar de los que normalmente se ven en los fondos oceánicos. Hay indicios de formaciones parecidas al granito y propiedades magnéticas distintas, lo que sugiere que este material es similar al que compone la tierra firme. El tamaño también es notable. El protomicrocontinente mide entre 20 y 25 kilómetros de ancho, del tamaño de una ciudad mediana, como una Manhattan que está a 2.000 metros bajo el agua. El hecho de que se encuentre justo debajo del estrecho de Davis, uno de los pasajes oceánicos más anchos del mundo, lo convierte en uno de los fragmentos continentales sumergidos más grandes que hemos encontrado. Según los investigadores,
Esta masa de tierra comenzó a formarse entre unos 58 y 49 millones de años atrás, cuando Groenlandia y Canadá se estaban separando lentamente. Quizás no se estaban llevando bien. Bueno, puede pasar. Al separarse, la corteza bajo el estrecho de Davis se estiró y una de las principales líneas de falla se desplazó. Pero la ruptura no se completó. Hace unos 48 millones de años, el proceso de separación se detuvo y el movimiento de Groenlandia alejándose de Canadá disminuyó drásticamente cuando más tarde chocó con la isla de Ellesmere. Es como un auto que se desvía y luego vuelve a la autopista, un giro que nunca se completó. Básicamente, eso fue lo que ocurrió. Un pedazo de tierra quedó atrapado en medio del movimiento. No flotó hacia la superficie como un nuevo continente, ni fue arrastrado hacia el interior de la Tierra. Simplemente se quedó donde estaba, varado bajo el agua. Pero eso no es todo. Este bloque tiene su propio sistema de fallas, y los científicos dicen que en realidad parece una versión en miniatura de la falla de San Andrés en California. Una falla es básicamente una grieta en la corteza terrestre donde se deslizan entre sí secciones de roca. Piensa en ello como un lugar donde la superficie de la Tierra se partió e intentó deslizarse de lado. En California, este movimiento sigue ocurriendo hoy en día y puede causar terremotos. Pero bajo el estrecho de Davis es una historia diferente. El movimiento comenzó y luego se detuvo repentinamente, como si se hubiera puesto pausa en medio de un gran cambio. Es un momento congelado en el pasado del planeta, preservado justo debajo de las olas. Para los geólogos, eso hace del microcontinente del estrecho de Davis algo increíblemente valioso. Esa pausa repentina en el movimiento ayuda a explicar por qué algunos fragmentos de tierra se desprenden limpiamente mientras que otros se retuercen, se detienen o desaparecen. Pero esto no es solo académico. Al estudiar cómo los continentes se separan o se detienen, los científicos pueden predecir mejor futuros cambios en la Tierra, las fallas y la actividad sísmica. Y predecir terremotos y peligros geológicos podría resultar de gran valor para todos. Saber cómo se forman los microcontinentes ayudaría a comprender cómo podría cambiar la superficie del planeta a lo largo de millones de años, lo cual afecta desde los modelos climáticos hasta la disponibilidad de recursos. Pero hasta el avance tecnológico necesario para tales descubrimientos es sumamente beneficioso. Las mismas herramientas utilizadas para cartografiar esta tierra oculta se emplean en la exploración petrolera, el tendido de cables submarinos, el monitoreo climático e incluso en misiones de búsqueda y rescate. Hablando de tecnología, durante mucho tiempo, esta masa terrestre oculta cerca de Groenlandia permaneció invisible. Hace solo 10 o 15 años, el fondo oceánico bajo el estrecho de Davis era básicamente un misterio. Es profundo, casi helado. Obviamente no es el lugar más fácil de explorar. Pero hoy, gracias a las herramientas modernas, el descubrimiento de un nuevo continente podría ser solo cuestión de tiempo. Los científicos finalmente pueden ver y oír, entre comillas, lo que sucede bajo toda esa agua. Primero, utilizaron imágenes de reflexión sísmica. Ese es un método en el que los barcos envían ondas sonoras hacia el fondo del océano y registran cómo rebotan. Las diferentes capas de roca reflejan los sonidos de diversas maneras, lo que ayuda a construir una imagen de lo que está oculto debajo, tal como los murciélagos que usan ecos para ver en la oscuridad. Los satélites también juegan un papel al recopilar datos gravitacionales. Esto puede sonar extraño, pero diferentes tipos de rocas tienen pesos ligeramente distintos. Las rocas más pesadas generan una atracción gravitacional más fuerte y los satélites pueden medir esas diminutas diferencias. Otra herramienta comúnmente utilizada para estas exploraciones son los sensores submarinos, que se colocan en el fondo del océano y escuchan vibraciones naturales, como mini terremotos o desplazamientos en las rocas. Estas vibraciones ayudan a los científicos a determinar de qué está compuesta la corteza y cuán gruesa es. Básicamente, son como oídos en el lecho marino. También es muy probable que hayan utilizado AUV, o vehículos submarinos autónomos, que son submarinos robóticos capaces de escanear el fondo marino en alta resolución, incluso bajo capas gruesas de hielo.
En cualquier caso, los científicos están muy emocionados porque este descubrimiento de un nuevo continente es más que una sorpresa geológica. Es lo que ellos llaman un laboratorio natural. El estudio del microcontinente del Estrecho de Davis ofrece una oportunidad única para entender cómo se forman, evolucionan y a veces no logran separarse por completo los microcontinentes. También nos recuerda que la corteza terrestre no está tan claramente dividida como pensábamos. Bajo el océano, puede haber otras masas de tierra ocultas cerca de Groenlandia o en otros lugares, casi continentes que esperan ser descubiertos. Este continente perdido de Canadá quizás no se haya convertido en una masa continental completa, pero su descubrimiento ya está transformando nuestra perspectiva sobre la tectónica de placas. Y gracias a los avances tecnológicos, lugares que antes ignorábamos ahora revelan secretos sobre el pasado profundo del planeta e incluso quizás sobre su futuro.